Bienvenidos nuevamente a una clase de programación. Hoy vamos a estar trabajando en una prueba de escritorio hecha a un programita que está hecho en pseudocódigo. Lo generamos en PCInt y básicamente lo que contiene es una sentencia de decisión, pero lo más importante aquí es que también tiene un arreglo. Entonces vamos a comenzar observando o teniendo una noción de qué es un arreglo. En programación nosotros necesitamos reservar espacio en memoria para almacenar datos. Y esos espacios pueden ser atómicos, es decir, una sola celda de memoria o un solo espacio para almacenar un dato, o hay casos en los que necesitamos almacenar varios elementos de un mismo tipo, como por ejemplo cuando necesitamos almacenar 5 nombres o necesitamos almacenar 20 o 100 nombres, por ejemplo. Si de repente solo ocupo almacenar un nombre, creo una variable atómica, es decir, que tiene solamente un espacio en memoria para almacenar un nombre, pero si ya necesito almacenar muchos más nombres, no es muy productivo tener que crear, por ejemplo, 20 variables para almacenar 20 nombres. En ese caso, lo que se hace es que se crea un arreglo en el que se pueden almacenar varios elementos del mismo tipo. En este caso, podría almacenar 20 nombres bajo una sola estructura que lógicamente va a tener un solo nombre. Lo que lo va a diferenciar son los subíndices, como en este caso. Estoy en la línea de código del programa número 2, línea de código 2 del programa, perdón. Tengo aquí definidas 4 variables atómicas que pueden almacenar números enteros. Las variables atómicas las voy a estar almacenando en esta tablita. Ahora, recordemos, y como acabo de decir, las variables son atómicas, es decir, solo pueden almacenar un dato a la vez. Por ejemplo, la variable A solo puede almacenar un número entero. Si yo almaceno otro dato en A, se elimina. Ahora, tengo una tabla porque estas variables a lo largo de este programa van a sufrir varios cambios y por eso ya tengo una tabla en la que voy a estar almacenando los diferentes valores. Sin embargo, es necesario recordar que cada una de estas variables, de estas 4 que tengo aquí, solo almacenan un dato a la vez. Además, en la misma tablita registro lo que es una prueba lógica que corresponde a una sentencia de decisión que tenemos aquí adelante. Ahora observen la variable n. La variable n realmente es un arreglo y eso lo podemos notar acá. En el caso de PCIN, esta es la forma de trabajar con arreglos. Primero se define la variable n como entero, es decir, la variable n me va a permitir almacenar números enteros, pero luego le doy una dimensión y dice que n va a ser o n va a tener una dimensión de 15. Eso significa que la variable n o bajo la estructura n voy a poder almacenar 15 elementos diferentes, pero todos del mismo tipo, en este caso enteros. ¿Qué va a diferenciar un elemento de otro en la misma estructura n? Eso, para eso necesitamos o para eso usamos los subíndices. Estos son los subíndices, estos que están a la derecha de cada una de estas celdas. Por ejemplo, esta primer celda se llama n sub 0. La siguiente celda se llama n sub 1. Y así sucesivamente hasta llegar a n sub 14. ¿Por qué n sub 14? Porque en la dimensión he indicado que la variable n va a permitir almacenar 15 elementos, pero la primer posición o el primer elemento se va a almacenar en la posición n sub 0. Entonces, iniciando en n sub 0, lo cual sucede en muchos lenguajes de programación, que el primer elemento ocupa la posición 0, entonces el último elemento va a ocupar la posición, en este caso 15 menos 1, que es 14. Bien, en el caso del arreglo, vamos a poder almacenar 14 elementos diferentes al mismo tiempo sin tener que eliminar ninguno de los anteriores, como va a suceder con estas variables, en donde si A tiene, por ejemplo, un número 2, pero luego almaceno otro número diferente, entonces el número nuevo va a ser el que va a estar en la variable A y el número viejo va a desaparecer. Bueno, entonces, una vez que ya tengo definidas las, una vez que tengo definidas las variables, permítanme, pasamos a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción, como pueden observar, la variable i no la voy a necesitar a lo largo de este programa. Aquí lo único que quiero es deshacerme del formato.
Bien, entonces tengo ya definidas las variables, igual que el arreglo. Pasamos en el código a la siguiente instrucción, que es limpiar la pantalla. Esto nos deja la pantalla de salida en blanco, nos deja la pantalla limpia. Este cursor representa, o bueno, este guión bajo representa la ubicación del cursor en cada instante del programa. En este momento lo tenemos en la posición inicial del primer renglón. Aquí empiezan ya los procesos. En la variable A, almaceno el número 1. Entonces, voy a la variable A y almaceno el número 1. En la variable B voy a almacenar el número 2. Eso significa que me ubico en el espacio de la memoria de B y almaceno 2. En la variable C almaceno el número 3. La siguiente instrucción me indica que voy a trabajar con el arreglo. Ahora, ¿por qué con el arreglo? Porque dice n, la variable n, que es esta, el arreglo. ¿Con qué subíndice? Es n sub a. Ahora, ¿quién es a en este instante? En este instante, a es 1. Significa que aquí entre corchetes tendría n sub 1. N sub 1 va a ser igual a más b más c. Sustituyendo, entonces tendría que voy a sumar 1 más 2 más el valor almacenado en C, que es 3. Este resultado es 6. Este valor 6 se almacena en la posición 1 del arreglo n. Entonces voy a n sub 1, que es este espacio, y aquí almaceno el número 6. La siguiente instrucción es una orden de mostrar algo en pantalla. Tengo un escribir. ¿Qué va a aparecer en la pantalla? Primeramente tengo el valor de A. Entonces voy a la pantalla. El valor de A es 1. Luego, observen que aquí hay un espacio entre comillas. Entonces aparece el espacio en pantalla. Luego, el valor de la variable B, que es 2. Aparece 2 en pantalla. Luego tenemos un espacio. Luego aparece el valor de la variable C, que es 3. Seguido tenemos un espacio. Y finalmente aparece el contenido de n sub a. Recordemos que a aún es 1, entonces n sub a se refiere a n sub 1. ¿Qué hay en n sub 1? Vamos al arreglo y vemos que en n sub 1 lo que está almacenado es el número 6. Aparece entonces el número 6. Una vez que se escribe esa instrucción, nuestro cursor baja al siguiente renglón y en el código pasamos a la siguiente instrucción, que es una sentencia de decisión. Aquí hay una pregunta. ¿Es A menor que B? En este caso, el valor de A es 1. Así que la pregunta se vuelve, ¿es 1 menor que 2? Ya que la variable B tiene un 2. El resultado de esto es verdadero. En efecto, 1 es menor que 2. Eso significa que a nivel de código vamos a ingresar al bloque verdadero, es decir, este bloque entonces de la sentencia de decisión. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4 procesos y una salida. Entonces pasamos a esos procesos de la sentencia de decisión. Primero dice A va a ser igual a, o en A se va a almacenar el resultado de A más 2. Esto es sustituyendo el valor de A, que en este momento es 1, más 2, esto es 3. Este 3 se va a almacenar en lugar de la variable o en la variable A. Entonces, A en este momento tiene un 1. Ahora va a contener un 3. Había un 1 y ahora va a quedar un 3. Entonces voy a copiar este. Listo. La variable A tiene un 3. Ahora vean, diferencia entre variable y arreglo. En estos elementos, aunque yo almacene datos en cualquiera de las otras posiciones de n, los datos que ya estén almacenados como n sub 1 no se va a eliminar.
Mientras que en el caso de esta variable que es atómica, sí, solo tiene una celda de memoria. Si almaceno un dato, el anterior se elimina. Ese tache representa que ese uno ya no está. Bien, entonces en la variable A tengo en este momento almacenado el número 3. El siguiente proceso es B igual a B más 1. En la variable B se asigna el resultado de sumar B más 1. Sustituyendo, en la variable B tengo un 2. 2 más 1, esto es 3, significa que este 3 se almacena en la variable B, entonces almaceno acá el número 3 y el número 2 se elimina. Ya no está 2. Pasamos al siguiente proceso que es C igual a C más 1. C va a ser igual a C más 1. En este momento el valor de C es un 3. 3 sustituido por C y sumado con 1, esto es 4. Este 4 se almacena en la variable C. Ahora la variable C contiene un 4 y el 3 deja de existir, se elimina ese 3. Pasamos entonces a la siguiente instrucción en el programa que es una asignación a una de las celdas de memoria del ciclo. ¿De qué posición estamos hablando ahora? Dice n sub a. A en este caso, y voy a copiar esto. Ahora el valor de a, observemos que es 3. Significa que aquí estoy hablando de n sub 3. ¿Quién es n sub 3? N sub 3 es esta posición en el arreglo. Es la cuarta posición, identificada con el índice 3, pero es la cuarta posición. Recordemos que esta es la primera posición, segunda, tercera, cuarta posición. ¿Qué voy a almacenar en n sub 3? Voy a almacenar el resultado de sumar a más b. A es 3 y b también es 3. Entonces tendría 3 más 3, lo cual es 6. Y este 6 se almacena entonces en n sub 3. Así que voy a n sub 3 y almaceno un 6. La siguiente instrucción es una salida a pantalla. ¿Qué voy a mostrar en pantalla? Lo primero que aparece es el valor de A, luego un espacio, luego el valor de B, un espacio, el valor de C, un espacio, y también va a aparecer el contenido de N sub A. No ha cambiado de esta línea de código 11 a la 12, no ha cambiado el valor de A, así que N sub A sigue siendo N sub 3. Es decir, que los valores que van a salir en pantalla ahora son los valores de A, B y C, al igual que el valor de N sub A, separados por un espacio, de la misma forma que aparecieron los valores de la línea de código anterior. Entonces aquí va a aparecer 3, 3, espacio, el valor de C que es 4, un espacio, y el valor de N sub A, que en este caso es 6. Nos movemos al siguiente renglón en la pantalla de salida y a continuación finaliza el bloque verdadero. Eso significa que nos vamos hasta el final de la sentencia de decisión, ya que el bloque falso no se ejecuta, puesto que se ejecutó el verdadero. Y una vez finalizado, pasamos a la siguiente instrucción. En este renglón tenemos tres procesos nuevamente. A igual a más 1, B igual a B más 2 y C igual a C más 2. Son los que se van a ejecutar entonces a continuación. Tengo primero A igual a más 1. Sustituyendo, el valor de A en este momento es 3. Así que tengo 3 más 1, esto es 4. Ese valor se almacena en la variable A. Entonces en A ahora voy a almacenar el número 4 y el valor de 3 se elimina, ya no existe.
La siguiente instrucción es b igual a b más 2. Entonces pasamos a ese proceso, b igual a b más 2. Sustituyendo en la variable b, lo que tenemos es el número 3. 3 entonces sumado con 2 es 5. Este valor reemplaza al valor que hay en la variable b. En este momento es un 3. Entonces pasamos a tener un 5 y ese 3 se elimina. Repito, siempre este tache o de esta forma estoy representando los valores que ya no existen en las variables atómicas que se eliminaron, tachándolos. Que también lo podemos hacer, por cierto, con una línea de esta manera. Cualquiera de las dos formas es válido. A continuación, se va a ejecutar el proceso C igual a C más 2. Entonces tengo C igual a C más 2. El valor de C en este momento es 4. Significa que tengo 4 más 2, lo cual es 6. Este 6 reemplaza a 4. Entonces ahora existe 6 y deja de existir el número 4. La siguiente instrucción hace referencia al arreglo. Ahora, ¿qué posición en el arreglo es la que voy a trabajar en este momento? ¿Qué es lo que voy a almacenar? El resultado de A más B más C. Sumar A más B más C es sumar 4 más 5 más 6. El resultado de sumar esto es 15. Ese 15 se va a almacenar en n sub b más 1. Entonces tengo aquí n sub, ¿quién es b? B es, observemos aquí, el valor actual de b es 5. Esto no existe, por cierto. El valor de b es 5. Entonces aquí tengo 5 más 1. Significa que la posición de la que estoy hablando en este momento es la posición n sub 6. ¿Qué es lo que voy a almacenar en n sub 6? Como ya lo había dicho antes, el valor de sumar a, el resultado de sumar a más b más c, que es 6 más 5 más 4, lo cual es 15. Entonces, en la posición que ocupa el índice 6, para el arreglo n, almaceno 15. Entonces buscamos n sub 6, aquí está. Este es n sub 6 y ahora contiene el número 15. La siguiente instrucción es una salida a pantalla. ¿Qué es lo que va a aparecer en pantalla? Va a aparecer el resultado de lo que está almacenado en A, un espacio, luego tenemos el valor que está almacenado en B, un espacio, luego tenemos el valor que está en C, un espacio, y finalmente nos encontramos con el valor que está almacenado en la posición B más 1 del arreglo N. B no ha cambiado de esta línea a esta, así que sigue siendo 5, por lo tanto seguimos hablando de n sub 6, es decir, 15 va a salir también en pantalla, al igual que los valores de A y de B y de C, que son 4, 5, separados por un espacio, como lo vimos en la línea de código, aparece un espacio aquí entre comillas, y luego aparece el número 15, que es el valor que está almacenado en n sub B más 1, y B en este momento es 5. Bien, esta es entonces la salida en pantalla para este programa, ya que hemos completado el programa, puesto que llegamos al fin del programa. Entonces, esta es la pantalla de salida que va a tener finalmente este programa. Claro que si lo corremos en PCInt, hay que recordar que PCInt agrega una línea aquí por defecto que dice ejecución finalizada. Pero bien, esto es todo por el momento, estimados. Espero que hayan comprendido muy bien esta prueba de escritorio y que comprendan bien el uso de los arreglos. Saludos y nos vemos en una siguiente clase.